Gus, ¿qué tal? Agus, ¿qué haces, Agus? Estamos solos. Todavía no hay nadie. Voy a esperar un par de minutos más. Y después ya largo y los que se vayan sumando irán entendiendo cómo se va dando la conversación. Bueno, voy empezando con esta charla tratando de unir a Krishnamurti, Jiddu Krishnamurti con el tarot. Krishnamurti fue un hindú que vivió entre el año 1895 y 1986. Fue como un gran pensador que dejó su cuota en la humanidad, su granito de arena, para hablar de la evolución de las personas y más que nada la evolución psicológica. Ver un poco más como un observador todos los condicionamientos que hemos adquirido y cómo a veces nos limitan en que se despierte un aspecto nuestro de la conciencia que está más limitado. Entonces, algunos de los aspectos de Krishnamurti fue también hablar de que una meditación más profunda es el día a día, el momento a momento, el aprender a observarse uno mismo, el aprender lo mismo. Un poco cuestionó quizás a las meditaciones que se hacen dependientes de un sistema, de un método. Los métodos a veces se pueden convertir en una creencia, pueden generar dependencia los métodos. Entonces Krishnamurti nos ha hablado de una meditación que tiene que ver con observarse uno mismo, las reacciones de uno, los miedos de uno, conocerlos, de qué forma nos tratamos a nosotros mismos, de qué forma tratamos a otros. Una meditación de observarse uno mismo, que sea constante esa observación,
cómo camino, cómo hablo, cómo digiero la comida, cómo duermo. Una meditación de aprender de uno mismo y ver en dónde estamos quizás encerrados o repitiendo esquemas que son muy inconscientes y que nos hacen llevar por ahí a veces a reacciones o a formas de entender la vida que se cristalizan, que no nos dejan fluir. ¿Qué tal? ¿Cómo andás? Llego a Tarot. Antes de llegar a las cartas, estoy haciendo como un pequeño resumen de algunas cosas que dijo Krishnamurti en su momento. Y él también, a su vez, recibió influencias del hinduismo, del Bhagavad Gita, de los Yoga Sutras de Patanjali, pero los dijo, los transformó en un vocabulario más contundente, lo bajó a tierra de una forma más filosófica por ahí y más también traducible al ciudadano común, pero también sus frases tienen una profundidad y pueden tener varias interpretaciones. Me hice varios apuntes para llevar a cabo esta charla. Yo voy a leer algunas cosas que anoté con respecto a algunas cosas de Krishnamurti, como por ejemplo, bueno, algunas cosas que él tuvo en cuenta en sus charlas que ha dado a través del mundo en varios años. Bueno, la meditación para él era autoconocimiento, aprender de la autoobservación, ¿no? Prestarnos atención a nuestras reacciones, creencias, ideas, deseos, cómo tratamos a nuestro cuerpo, qué nos desequilibra, ver qué nos desequilibra, cómo volver a estar en armonía cuando la perdemos, cuánto estamos presentes de momento a momento, cuánto nos vamos en un día al futuro y al pasado, cuánto hacemos a veces en el día sin estar al 100% en el foco en lo que estamos haciendo algo con la mente en otro lado, que sería como automatizarnos a veces, ¿no? Hacer algo en automático y fraccionado. ¿Cuánto poder le damos al futuro? ¿Cuánta valoración al pasado? ¿Podemos amar con libertad, sin conflictos, sin desconfianza, sin depender de otra, de otro? Y ahora tengo 8 frases de Krishnamurti que vamos a tratar de entender. Las frases no son largas, son bastante cortas, y me anoté varias posibles interpretaciones o formas de revisar a las frases y algunas cartas de los arcanos mayores que pueden tener una relación bastante directa. Frase número 1, entre tantas que dijo, porque ha hablado mucho y se ha escrito mucho sobre él. El proceso de combatir algo solo alimenta y fortalece aquello contra lo que luchamos. El proceso de combatir algo solo alimenta y fortalece aquello contra lo que luchamos. Esto puede tener que ver, por ejemplo, la violencia incrementa la violencia. El calor, si le agregamos más elementos calóricos, incrementa el calor. Si no aceptamos que fallamos o que no se dan nuestros ideales, puede incrementarse nuestro estrés y nuestra salud puede tambalear.
esta frase tiene que ver también con aceptar nuestra vulnerabilidad, que aceptar nuestra vulnerabilidad es hacernos fuertes. ¿Qué más? Estoy hablando de una frase de Krishnamurti que es la siguiente: el proceso de combatir algo solo alimenta y fortalece aquello contra lo que luchamos. Por ejemplo, en un sentido práctico, esta frase puede hablar, por ejemplo, si alguien se quiere vengar, cree que de esa forma se hará justicia, por ejemplo, a una persona. O engañar a alguien porque nos engañó, por ejemplo, que nos lleva a un proceso de estrés indeterminado, infinito, quizás a un odio. Es como no poder perdonar, no perdonarse, no poder soltar un hecho. Y esta frase la voy a ligar a 3 cartas: la fuerza, el diablo y el colgado. El colgado, el diablo y la fuerza. Tenemos estas 3 cartas: el diablo, el colgado y la fuerza. Y estamos hablando de esta frase, ¿no? El proceso de combatir algo solo alimenta y fortalece aquello contra lo que luchamos. Desde el diablo hay 2 personas sometidas ahí a fuerzas muy arraigadas en el inconsciente. Quizás son creencias, quizás son egos, quizás son apegos que nos tienen atados. Quizás hay algo del inconsciente que se transformó en una zona de confort, en una zona que está muy protegida, que no queremos soltar. Y por ahí pasa el tiempo, transcurre mucho tiempo y seguimos combatiendo. Seguimos enemistados por un hecho que ya concluyó, que fue de otra etapa de nuestra vida. Desde la carta del colgado quizás es como no combatir, quizás rendirse, aceptar que a veces la mejor respuesta es no dar respuesta, es aceptar el hecho simplemente, como se dio, no querer modificarlo. O saber perdonar también, saber hacer silencio, saber también de esta carta quizás meditando sobre uno mismo, aquietar la mente. Es como una rendición a lo que es. A veces combatir es aceptar que no podemos controlar, o que controlar mucho se nos vuelve en contra. Saber perder también quiere decir, con esto de combatir algo solo alimenta y fortalece aquello contra lo que luchamos. Animarse a perder, ser un buen perdedor. Y la fuerza está con su animal interior acá, esta mujer. Podría estar tratándose de sí misma de una forma dócil, o podría estar intentando domarse a sí misma. Acá es un combate interno con uno mismo, quizás. Autocastigarse podría ser. Decirse frases o convencerse desfavorablemente hacia uno mismo. Que este animal interno sea nuestro enemigo y no que juegue a favor nuestro en la vida, nuestras pulsiones, nuestras reacciones. En vez de entender a nuestras emociones, por ahí sobrealimentarlas y quizás logrando un desequilibrio que se perpetúe o que dure demasiado. O alimentar también un proceso de pensamientos
que se entretejen con las emociones, ¿no? Se van sosteniendo de a dos ahí, en un diálogo que se puede poner cálido. Y bueno, primer frase de Krishnamurti aplicada acá. Son 8 frases en total que seleccioné para hablar un poco y vincularlas con algunos arcanos mayores. La segunda frase: uno nunca tiene miedo de lo desconocido. Uno tiene miedo de lo conocido llegando a su fin. Qué gran frase, ¿no? Es como a veces en no estar también, ¿no? Tiene que ver con no querer salir de la zona de confort o no querer ver que existe por ahí una zona de confort. Puede ser un apego a nuestro modo de vida, miedo al sufrimiento, miedo a la muerte. La muerte es lo desconocido. Evitar un conflicto que ya existe, quizás sosteniéndolo, manteniéndolo, dejándolo suspenso, que a veces puede ser controlar el futuro aferrándonos al pasado. Me he escribido diferentes pensamientos acerca de cada frase, y ahora estoy hablando, bueno, uno nunca tiene miedo a lo desconocido, uno tiene miedo de lo conocido llegar a su fin. En un ejemplo más práctico podría ser no animarse a divorciarse o a separarse o soltar una convivencia de pareja que por ahí es caótica, tóxica o muy conflictiva, y alimentar ese estancamiento, dejarlo perpetuado en el tiempo. Aunque en algún punto muy profundo sabemos que no la estamos pasando bien. Y con esta frase voy a tomar la carta de la papisa y de la torre. La papisa y la torre. Desde la papisa vemos a una mujer que está muy cómoda, está sentada, está con sus conocimientos, con sus libros, tiene un uniforme, tiene un velo que la cubre. El velo a veces simboliza lo que solo puede ver o lo que quiere ver. Y bueno, puede simbolizar, más allá de que sea un hombre o una mujer, la papisa, una energía de sostener a lo conocido, ¿no? De defender a lo conocido, porque nos incomoda salir de lo conocido, nos puede hacer encontrar con aspectos nuestros mismos que queremos ver por ahí, lo desconocido. Puede ser una pasión de medida, aferrarnos a una pasión y que nuestra vida esté controlada por esa pasión. Se convirtió como un sistema de seguridad, quizás a veces, de seguridad o de felicidad inmediata, una pasión, un fanatismo. Entonces, la papisa del sentado con tu uniforme puede ser una gran identificación, de no querer salir. A veces decimos a muchas cosas que nos gustan mucho, que las amamos, y a veces es simplemente como para seguir justificando de que es nuestra zona cómoda, de que no queremos salir de ahí, que no queremos ver otras cosas. Y la torre, lo conocido sería la torre, lo desconocido es salir de la torre, ver que hay más allá.
lo conocido opera en el ámbito más de las creencias, de las vivencias, de las culturas, ¿no? Y todo eso puede estar establecido por esa rigidez de esa torre que parece muy estable, pero cuando corre el riesgo de desmoronarse, de salir al exterior, de ver otras realidades, de hacer otras experiencias, a veces no queremos. Tememos a veces por muchas otras realidades que nos están rodeando, el profundizarlas o el aceptarlas, integrarlas en nuestra vida. Y bueno, tantas cosas se pueden decir en una carta, pero voy a tratar de no extenderme tanto para seguir con la frase siguiente. Frase 3. Cuanto más te conoces, más claridad hay. El autoconocimiento no tiene final. No es llegar a un logro, a una conclusión, es un río sin final. Bueno, acá habla de la frase de lo que también Krishnamurti llamaba la meditación más profunda, que es poder verse a uno momento a momento, estudiarse y aprender de qué somos, de cómo estamos viviendo de momento a momento en la vida. Y que nunca va a tener fin, porque así como todo es movimiento y todo cambiando, nosotros también no podemos nunca llegar a una conclusión y definirnos. Si nos definimos, quizás nos cerramos también. Nos creemos después que somos la definición. Acerca de esta frase, escribí algunas cosas que tienen que ver, bueno, con aquí y ahora. Cuando estamos más presentes en el aquí y ahora, es más difícil que estemos regidos por los condicionamientos. Estamos más espontáneos, estamos más integrados a la única realidad del hecho que se está viviendo. Saber darse equilibrio, conocerse, es autoconocimiento, ¿no? Y conocerse a la vez no es separarse del otro, ni medirnos ni compararnos con los demás, ¿no? Afrontar nuestras debilidades, animarnos a conocer nuestras debilidades, nuestras tendencias. Aceptar nuestra imperfección, que a la vez es aceptar la imperfección del otro, para exigirnos menos también. Y bueno, también si me defino demasiado puede ser un límite, una traba para conocerme. Si me puedo explicar a mí mismo y digo soy así, podría ser a veces un tipo de terquedad, un darme seguridad en mis lugares cómodos, aprender a estar, a darnos dosis de soledad, ¿no? Observarnos, aprender a darnos alguna disciplina a veces. Hola, Fran. Son formas de aprender de uno mismo. A veces podemos aprender mucho de nosotros mismos, animarnos a cambiar hábitos, experimentar nuevas y distintas actividades, ¿no? Confrontar a la zona de confort, que nos va a colocar en un lugar nuevo. A veces se dice que algo cambia en la mente cuando vivimos una experiencia nueva. Aprendemos más por las experiencias que por los libros en general. Porque todo nuestro sistema seguro y confortable va a tener que verse forzado a crear algo nuevo por ahí. Y ahora la frase 4, voy a ir a la frase 4, pero primero voy a mostrar dos cartas que la uno a esta frase de cuanto más te conoces, más claridad hay, el autoconocimiento no tiene final, no es llegar a un logro,
a una conclusión, es un río sin final. La templanza y el sol. La templanza y el sol. Y estamos hablando de autoconocimiento, algo que podría nunca tener un cese, algo para toda la vida. Evolucionar es animarnos a transformarnos y sin quedarnos en ninguna etapa por ahí. Esto le sucede a veces a muchas personas en la vida real, cotidiana, cuando quizás han estado dedicando a una sola actividad toda su vida y de pronto se tienen que jubilar y han logrado otra identificación con eso, que se creían que eran eso, se creían que era la actividad y después no se le encuentran la vuelta a cómo reinventar la vida y se deprimen muchas personas, como que llega la jubilación y parecía que no encuentran una forma de seguir disfrutando de la vida. Y acá el autoconocimiento, en la templanza vemos un ángel, ¿no? Cuando hablamos de un ángel hablamos por ahí de un ser andrógino, está más allá de los sexos y está uniendo las ambigüedades, ¿no? En el autoconocimiento está uniendo las polaridades, las está alquimizando, las está mezclando, que es un poco, tiene que ver un poco con nunca estar o evitar o ver que es desfavorable vivir con convicciones rígidas. No nos ayuda en la vida a vivir convencidos del 100% de nada generalmente, nos quita flexibilidad, nos quita capacidad de supervivencia, porque la vida nos va a poner algún jaque siempre, en alguna situación compleja, y aprender a diluir los pensamientos que son muy intensos, las emociones que son muy intensas, observarlas, no rechazarlas, es una forma también de darnos amor a la vida, ¿no? Y de entendernos más. Cómo tratarnos con cariño. El ángel este tiene como una flor en el entrecejo. Es como una intención a veces de lograr un mejor aroma en sus pensamientos, ¿no? El ver qué pensamientos estamos teniendo, qué palabras le decimos a los demás, qué palabras nos decimos a nosotros mismos, qué trato nos estamos dando a nosotros. Lograr un equilibrio entre el trato cálido y el trato frío, ¿no? El saber hacer una pausa. Y en el sol también dos niños pueden ser uno mismo, fundidos en uno solo, porque el autoconocimiento, el explorarse uno mismo, el amigarse más con la vida, más allá de lo que nos gusta y no nos gusta, es confiar en la vida, ¿no? La poca ropa, el estar de igual a igual, tiene que ver con la confianza en la vida, con vincularnos con otros con más libertad, sin restringirnos por clases sociales, animarnos a estar, digamos, todos podemos tener prejuicios, pero ¿cómo poder suavizar los prejuicios o eliminarlos, digamos, ¿no? Gracias, amiga. Suni, ¿cómo está? En esta carta hay una pared muy bajita que a veces se refiere a construcción, a nuevas construcciones, ¿no? Desarrollar más conciencia es como crear nuevas construcciones y es también una pared, de que la pared es baja, que no hay que estar muy protegido en la vida. Vivir con mucha protección es por ahí un exceso de miedo, un exceso de control,
vivir con demasiadas precauciones por ahí. Eh, y por ahí lo más nos va a enseñar en la vida es el tropezar mejor por ahí. Eh, Porque por más que tengamos mucha cautela, la vida nos va a poner exámenes y nos va a mandar a diciembre, a marzo siempre en un momento. Pero nos desconectamos de los aspectos más intuitivos y instintivos y disfrutables de la vida cuando la mente se vuelve controladora, porque gobierna solo la mente nuestra objetiva, la mente que mide, la mente que está buscando ver todo de un solo modo, encontrar como un diccionario todo, ¿no? Una sola respuesta para todo. No da posibilidades a que haya más respuestas. Es un abanico de una sola hoja que no se abre, ¿no? A veces, la mente objetiva. Voy a pasar a otra frase porque a veces me siento y sigo hablando. Bueno, esta frase también, ¿no? Es muy simple, pero es para observarla. Toda frase de Krishnamurti. Observar sin evaluar es la forma más alta de inteligencia, ha dicho Krishnamurti. Observar sin evaluar es la forma más alta de inteligencia. Y eso tiene que ver. Hola, Euge. Acá está hablando de la inteligencia que no se valora tanto en nuestra sociedad. No es la inteligencia del hemisferio izquierdo, la inteligencia del verbo, la inteligencia de los libros. Es la inteligencia del niño interior. Es una inteligencia que tiene que ver con el saber fluir en la vida, con el poder adaptarse y soltando también, no quedarse en pantanos ante las contrariedades que nos va a poner la vida siempre. Algunas cosas que escribí acerca de esta frase que son pequeñas, simples, como para bajar a la tierra la frase. Aprender quizás de los desarrollos desapegado de la finalidad, desapegado de cómo sea la conclusión. Es como disfrutar de la película sin importar si nos contaron el final. Porque la película dura 1 hora y media y el final dura 5 minutos. Podés contarme el final. Yo tengo que disfrutar todo, cada momento. Por ejemplo, si queremos ser mejores a veces, se puede convertir en un ideal de mucha exigencia, de perfeccionismo, y ahí a veces hay poca humanidad. A veces estoy en el 4. A veces es como disfrutar de un arte, por ejemplo, ¿no? Que estamos simplemente absorbidos, disfrutando de una actividad artística, pero no hay necesidad de observarlo. No quiere participar la mente discursiva. No queremos describirlo. Estamos totalmente compenetrados. Nos sumamos al arte y estamos ahí, como siendo parte del hecho. Es no medir, es no comparar, es ver cada cosa única, como que cada cosa es única y no se repite. A partir de que nombramos, estamos con todo nuestro sistema de lo aprendido, que vino a encerrar y clasificar un hecho que es único, por más que pueda parecerse a otros, ¿no? Y esta frase, observar sin evaluar, es la forma más alta de inteligencia. Lo voy a ubicar con la carta del loco y la estrella. Que son dos cartas que tienen que ver con la libertad.
Porque para no evaluar tenemos que sentirnos libres. Porque evaluar es calificar también. Es pensar en más y menos, es pensar en bueno y malo. El loco es un espíritu libre. El loco explora la vida. El loco sigue avanzando a pesar de los obstáculos que se le presenten. Está habitando más sus otros aspectos, el loco. No deja que su mente, igual en la carta del loco no existe la mente racional quizás, pero si tuviera mente racional el loco, no le da poder a esa mente. Va a animarse a transformar lo que se le presente, va a animarse a continuar dejando todo hecho, como ya viendo la parte del pasado, por más que hayan pasado 5 minutos de un hecho, para ella van a ser parte del pasado. Es como nuestro instinto animal, como hacen los animales. Si uno maltrata a un animal o le golpea, el animal ya nos perdonó a los 5 minutos, no se queda explicándose a sí mismo o con rencores. Y es una capacidad que tiene el ser humano cuando se desapega un poco de las palabras, del que hay que explicar todo, o del que hay gente muy mala, hay gente muy buena, porque en el fondo ni a nosotros mismos nos conocemos nunca en profundidad. Entonces, nunca podemos saber por qué una persona hace lo que hace. Y como entendemos poco de la vida, también lo que consideramos peor en la vida también puede tener un propósito bueno, que por ahí nunca lo vamos a entender. Gracias, Kirke. Gracias. La carta de la estrella está entregada a la existencia, está cómoda con la naturaleza, está confiando en ser interplanetaria ya. No es una carta para sentirse ciudadano, para sentirse ruso o alemán. No es una carta para sentirnos identificados con oficio. Es una carta para saber que cada gramo de vida que tenemos merece la pena ser homenajeado, que el homenaje es en vida. Ahora es el momento vital, no puede mañana. Tiene que ver también un poco con esto de evaluar. Veníamos de la frase de evaluar son ideas, son conceptos, son cosas que hemos aprendido, pueden ser técnicas. Nuestra educación se basa en evaluaciones, nos han evaluado desde chicos, entonces es posible que querramos evaluar todo también. Voy a pasar a otra frase porque tengo una tendencia a coparme. Vamos a pasar a la frase. Están muy conectadas las frases entre sí. Esta es otra frase de Krishnamurti. ¿Qué tal, Maru? La carta que pasé recién es el arcano 17, la estrella. Esta frase es interesante. La constante afirmación de una creencia es una indicación de miedo. ¿De qué estamos hablando acá? Estamos hablando a veces de defender excesivamente una ideología. Quizás sin darnos cuenta queremos convencer o que otros piensen igual que nosotros. A veces desnuda una seguridad nuestra eso. A veces las
creencias son sostenidas por egos que han hecho mucha raíz en nosotros. No es que esté mal tener egos, pero a veces se elevan tanto que registramos menos cómo estamos viviendo, porque vivimos a través de ese sistema que se creó. Y nos crea atrae conflictos el ego elevado. Llevándolo a un entorno práctico, ¿no? Cotidiano. Si mi vida, por ejemplo, gira en torno a un club de fútbol o a una religión con mucha pasión, sentiré que debo defender a esa actividad o esa pasión cada vez que alguien me la cuestione o que me diga algo que me parece desfavorable, porque es como mi zona protegida. Me identifiqué con algo. Quizás también es temor a estar apoyando algo que tiene errores, que esté fallido o que sea inútil, ¿no? La constante afirmación de una creencia es una indicación del miedo. Y ahora voy a agarrar para esto a la carta del arcano 2, la papisa, y el emperador, el 4. Tenemos dos personajes acá que tienen de qué aferrarse. Creo que es imposible que vivamos sin ninguna creencia, seguramente. Lo que nos imposibilita evolucionar o nos puede estancar en la vida son las creencias inflexibles, las creencias que nos distancian de otras realidades, de otra gente, de poder desarrollar vínculos sin prejuicios. La papisa puede estar aferrada a una religión o una ideología o un estilo de vida que ya le resulta cómoda porque se desenvuelve en la vida medianamente bien, porque es un territorio que se hizo conocido. Pero a veces hay territorios conocidos que crean una trinchera a veces, o crean muchos prejuicios o divisiones, nos fragmentan del resto de la sociedad o de otras personas. Entonces, a veces, cuando una creencia está muy arraigada en nosotros, queremos evitar a veces estar en situaciones o conocer gente que tiene unas creencias que consideramos opuestas. Por ejemplo, si yo soy muy católico y conozco una persona con de la que me estoy haciendo amigo y tiene otra religión, por ahí mi condicionamiento católico me va a limitar en por ahí conocer a una persona y trascender una ideología, en trascender que una amistad puede estar más allá de cualquier idea, el poder tener amistades que piensen diferente y que no tengan que ser exactamente como creo que tengan que ser, ¿no? El emperador puede ser una persona que está muy segura de sí mismo y se siente poderoso, porque a veces las creencias funcionan para darnos seguridad, ¿no? Se convierte en nuestra zona, en nuestro castillo, en nuestro imperio, la creencia. Mira su bastón de poder, emperador, y puede ser un trofeo, puede ser un campeón de muchos deportes que exhibe todo el tiempo sus trofeos y su vida ha girado en torno a eso, en esos logros. Y después no tiene por ahí otras inquietudes en la vida para disfrutar de la vida. Nos encierran a veces cuando las creencias son tan fuertes.
Y ahora voy a pasar a otra frase más de Krishnamurti. Todas están bastante conectadas. Nunca escuchamos nada. Suenan fuertes las frases, son como sin anestesia algunas. Nunca escuchamos nada, porque nuestra mente no es libre. Nuestros oídos están llenos de lo que ya conocemos, por lo que escuchar se vuelve extraordinariamente difícil. Miren qué frase. Es decir que todos nuestros condicionamientos están escuchando por nosotros y haciéndonos reaccionar. Es dura la frase, pero todo lo que hemos estudiado, los traumas que hemos vivido, las influencias de nuestros padres o las amistades que tenemos, es un reflejo de cómo respondemos ante los estímulos. Nuestros patrones de conducta es lo que escuchan por nosotros y nos hacen incomodar cuando escuchamos algo que no coincide. Es decir, todo lo que tenemos en nuestro inconsciente, que es un mar inmenso y muy desconocido, es lo que nos hace incomodar en la vida, porque no quiere enfrentarse con las contrariedades, no quiere unir opuestos, nuestro sistema del inconsciente. Se incomoda cuando encuentra la polaridad opuesta, muchas veces. Se incomoda cuando la vida nos muestra que el fuego y el agua pueden ser amigos, que el diablo y un santo pueden ser amigos. Se incomoda. Se incomoda a veces cuando tenemos que reconocer que por ahí tenemos algún arquetipo también, algún Hitler en la vida cotidiana de nosotros, que por ahí nos sale con hechos cotidianos pavos. Por ahí porque alguien dejó algo sucio, nos sale un Hitler, sin matar a nadie. Y esto de que nuestros condicionamientos escuchan por nosotros, tiene que ver a veces con que nos lleva a negar, ¿no? A no querer escuchar ciertas cosas, a rechazar. Desarrollar escuchar para descubrir y menos ver en dónde coincide con mis condicionamientos. Animarnos a desarrollar el escuchar sin etiquetar, ¿no? Sin comparar. Escuchar desde la totalidad, no desde buscar una conclusión. O no convencernos al menos con algo irrefutable, que todo sea refutable, que todo pueda redefinirse siempre. Sería como flexibilizar nuestros condicionamientos. Es como abarcar mucho más que las palabras y el sonido, escuchar la totalidad. A ver qué dicen. Excelente lo que decís, mucho para reflexionar. Podemos tener muchos logros deportivos, universitarios, pero nos cuesta conectarnos con nuestras emociones internas. Tapamos incomodidades con logros. Sí, estamos buscando una recompensa muchas veces. O creemos que sacarnos un 10 es un gran progreso. Por eso también esta frase la puedo ligar a un hecho real. Hola, Solcito. De cuando un artista famoso, la sociedad o la fama lo ha elevado a muchos galardones, por muchos motivos después decae su fama, decae lo que se llama su prestigio. Y toda esa vida que por ahí era un artificio, el artificio de lo mediático, de mucho dinero, de que te digan que sos un genio, se derrumba.
Y a veces hay personas que se les derrumba toda su psiquis porque estaba construida, era un castillo de cristal la fama esa, no era la realidad, o era una realidad efímera, volátil, una realidad eh, más egoica por ahí. Y van quedando 10 minutos. Voy a tratar de agarrar unas cartas, dos cartas para esto, que es el Papa y el Ermitaño, con respecto a nunca escuchamos nada porque nuestra mente no es libre, nuestros oídos están llenos de lo que ya conocemos, por lo que escuchar se vuelve extraordinariamente difícil. Bueno, en el Papa, llevándolo a algo muy simple, es simple pensar eso, sin ligarlo a la religión católica, ¿no? Pero viendo una figura que por ahí es un maestro o tiene cierto lugar de prestigio, de poder, un uniforme, y bueno, el Papa podría no querer escuchar al diablo, va a negarse a oír cualquier consejo del diablo. En realidad lo podría ayudar en su vida. Eh, por ahí el Papa no va a vestirse nunca de negro, un heavy metal, y por ahí cree que es un diablo un heavy metal porque se viste de negro. Y el ermitaño es una persona que por ahí se está encerrando mucho en sí mismo. Podría ser que no quiere escuchar desde el aislamiento, se autoaísla para no incomodarse. O también podría ser que se está aislando para profundizar en sí mismo, para iluminarse con esa lámpara, revisar cómo ha vivido hasta ahora y transformarse. Y animarse a convivir en soledad con sí mismo, para aprender de sí mismo, para quitar el maquillaje de la vida que no es del todo necesario, las distracciones, los entretenimientos, todos los adornos que a veces agregamos en la vida que nos limitan, nos alejan de encontrarnos en profundidad con la soledad y con el silencio. Entonces el ermitaño está animándose por ahí también a enfrentarse con sí mismo y verse, animarse a verse. Y como no queda ya tanto tiempo, voy a ir a la última frase, que es una frase de las más cortas de todas, pero puede envolver a todas, porque puede tener muchas interpretaciones. Atenti, ¿eh? No vemos las cosas como son, sino como somos. No vemos las cosas como son, sino como somos. Mirá mi frase. Y bueno, esto va ligado a otra frase que había dicho Krishnamurti en su momento, que es: el observador es lo observado. Es decir, nunca va a haber una realidad. Cada persona va a crear su propia realidad y aún evolucionando y cambiándonos, vamos a seguir cambiando las realidades. Esto también lo habla la física cuántica. En realidad es posible que todo sea más una ilusión siempre. Más formas y conceptos. No hay dos personas que piensen igual, aunque supuestamente pareciera que vivan igual. Puede haber creencias colectivas, pero no son réplicas exactas en cada uno, si la fino. Lo que describimos, creemos, involucra nuestras creencias, conocimientos, cultura, familias, antepasados, miedos, apegos, adicciones, afectos. Conocer nuestros condicionamientos es volvernos más conscientes del cómo somos. Y esto lo voy a ligar a ¿qué cartas? La justicia y el emperador.
la justicia y el emperador. Estamos con la frase, no vemos las cosas como son, sino como vemos. Es animarnos también a no seguir fielmente nunca a la mente racional, a no creernos que nuestras interpretaciones son la cosa, que un diccionario es la cosa, que una explicación es el hecho en su totalidad, ¿no? La Carta de la Justicia podría quizás a veces tener una tendencia al reaccionismo, del desequilibrio, tener ideales de tanta medición con esa balanza, de tanto recorte con esa espada, que va a haber una inconformidad constante. Y creer quizás que su forma de ver o de medir es la más apropiada y puede llegar a querer convencer. O creer que las leyes también que inventó el humano hay que seguirlas al pie de la letra y tenemos que ser totalmente obedientes siempre a lo que está escrito, que en realidad en cada mente puede resonar diferente a lo escrito. Por ahí dos mentes van a interpretar diferente el mismo texto, es muy posible. Y eso tiene que ver con que vamos a ver cómo somos, todo, ¿no? Nunca vamos a poder ver las cosas como son. Es abrazar un poco también desde el emperador que el emperador busca afianzarse, busca seguridad. Quizás cree que su vida está segura porque ha logrado muchos bienes o porque ha logrado un prestigio o ha construido un imperio, pero por dentro por ahí sufre si pierde 1.000.000, sufre si es un político el emperador y no es convincente, va a tener que hacer más publicidad, va a tener que contratar más gente que le arme discursos y lo va a alejar cada vez más de sí mismo, de su esencia. No, nunca se va a acercar a quien es como persona realmente, queriendo afirmar que sabe cómo son las cosas o queriendo convencer de cómo son las cosas. Queda poco tiempo. ¿Qué más puedo decir de esta frase? No vemos las cosas como son, sino como somos. Bueno, hay gente que ama a un país a veces, o porque es fanática de River o de Racing, que son como filtros o esquemas que nos encierran o limitan muchas veces. Es decir, a veces nos identificamos con un país por una pasión nacional, por algo autóctono. Hay gente que dice amar una profesión pero la pasa muy mal en su profesión, porque quizás tiene años ya y una identificación muy grande y la sostiene aunque se estrese mucho y la pase muy mal, y por ahí hay una desconexión del ser ahí con la profesión, está por encima de la actividad que el ser a veces, en la identificación con lo que hacemos. Creo que queda poco tiempo. Intenté apurar un poco el final para poder hablar un poco de esta última frase. Si les interesa, los invito a leer un poco Krishnamurti. Por ahí no es fácil o accesible para todo el mundo. Por ejemplo, Eckhart Tolle es un escritor que ha tomado cosas de él, pero lo ha suavizado un poco más por ahí. Suenan menos rígidas las frases o más amorosas por ahí. Pero bueno, se me ocurrió hacer esta combinación de tarot con Krishnamurti porque en un momento para mí fue muy importante leerlo a él. Les agradezco mucho porque ya estamos terminando. Les mando un abrazo grande y gracias por estar hoy